Hace mucho tiempo, aproximadamente en el año 1998, a los finales del mes de enero de aquella época, se encontraba un ingeniero, del cual su nombre era Dante García. Se dedicaba a viajar a distintas partes del país. Esta vez le tocó la ciudad de Ica. Él y todos sus compañeros viajaron aproximadamente 24 horas en unos camiones, ya que era el único medio de transporte en aquel entonces. Justo les tocó época de lluvia y justo pasaron por un río, el cual era muy peligroso, ya que arriesgaba la vida de cada uno de sus compañeros. Ellos tuvieron dificultad al cruzar ese río. Hola, ¿qué tal? Soy Dante García Garibay. Bueno, la historia que voy a narrarles brevemente es una historia real y verídica, de lo cual pasé más o menos en los comienzos del año 1988. Y bueno, era a finales de enero, donde por mi carrera, porque yo soy ingeniero civil, tenía que hacer unos trabajos en las cabezadas de Ica, o sea, la viene a ser la sierra de Ica. Este, en esos tiempos había solo transportes mixtos, que eran unos camiones que llevaban ganado en la parte de arriba y en la parte de abajo una cabina donde se transportaban las personas. Bueno, en ese tiempo todos conocemos que son tiempos de lluvia por la sierra. Bueno, mi viaje era a un pueblito llamado Sonconche, está aproximadamente a 16 horas, 18 horas de Ica. Bueno, el viaje de Ica a Nazca fue normal, porque es pura carretera, no había problemas, pero al culminar aquí empezamos, bueno, todo lo que me pasó en realidad. Ya por el camino para ir al pueblo era de pura trocha, y empezando era por el río, camino por el río, pero como todos sabemos, en esos tiempos llueve por la sierra y venía bastante avenida de agua. Lograron y lucharon ante toda dificultad y llegaron a un pueblito, el cual se bajaron del camión y lo único que les quedó fue caminar y seguir su trayecto hacia su destino, cargando sus maletas, cargando todo el peso de sus herramientas de trabajo, y aproximadamente eran como 20 kilos de los que cargaban. Fue un camino muy difícil, pero esa historia aún no termina. El pueblo a donde se dirigían estaba a una altitud de 200 metros. Comenzando con la caminata, empezó la lluvia nuevamente, en forma abundante, haciendo visibilidad mínima por unos caminos de herradura. El terreno era resbaloso, lo cual infinidad de veces se cayeron y se lastimaron todos los trabajadores. Felizmente lograron salir, con algunos rasguños y heridas leves. Llegaron a una aldea solitaria, donde todos se quedaron, ya que eran comuneros de la localidad, por excepción Dante, que tenía que continuar el viaje. Aún le quedaban 3 horas más de caminata. Él solo acompañaba con una linterna de mano. Muchas veces el ingeniero quiso rendirse, sintió que ya no daba más, aún recordando que no bebió ni comió nada durante el día, pero aún así logró seguir su camino y seguir adelante para llegar a su destino. A mitad del camino comenzaron los truenos y relámpagos, donde Dante ya no aguantaba más. Tuvo que protegerse entrando a una pequeña cueva que encontró y estuvo ahí más o menos por 1 hora. Después de esto persiguió su camino, pero ya su cuerpo estaba muy herido y lastimado, ampollas, dolor de rodilla y pasando frío y hambre. Sin embargo, Más la lluvia, el terreno era arcilloso, resbaladizo, con una pendiente, porque nosotros habíamos llegado a una altura de más o menos de 4.200 metros y teníamos que bajar a hasta 3.000 metros. Imagínense esa altura que teníamos, esa pendiente que teníamos que bajar. Bueno, bajamos como pudimos, o como pude yo, porque los demás eran de la zona y conocen su terreno, están acostumbrados. Yo también, pero porque mi trabajo era así siempre, pero esta vez sí fue totalmente diferente. Total es que caminamos, sin, ya mis pies lamentablemente me pasaron factura. a pesar de todo,
Logró llegar a su destino aproximadamente 9 de la noche, donde lo esperaban las autoridades de la localidad, puesto que realizarían un trabajo en aquel lugar. Pareciera que ahí llegara a su fin la historia, pero esto apenas continúa. Al siguiente día, dirigiéndose a realizar el trabajo, se tomó con la sorpresa con que no iban a poder realizarlo, puesto que las lluvias y tormentas lograron paralizar la obra. Entonces Dante junto a su grupo de compañeros decidieron regresar a Ica, pero también tenían que hacerlo caminando hasta Nazca, ya que debido a las circunstancias no había ningún tipo de movilidad. Partieron aproximadamente a las 4 de la mañana. Recordemos que Dante aún se encontraba muy lastimado y agotado, teniendo que coger un palo para poder utilizarlo y ayudarse. A la 1 de la tarde encontraron un establo de vacas. Estando tan deshidratados todos, decidieron pedirle el favor al dueño que ordeñara una vaca para poder así reponerse. Luego de esto continuaron con su caminata. Se toparon con una pequeña laguna donde decidieron darse un baño para poder continuar su viaje. Es así avanzando cuando por fin llegaron a Nazca. A las 3 p.m. encontraron movilidad. Ellos pensaron que por fin la tortura había acabado, pero es allí donde les informan que la ciudad de Ica estaba inundada. Luego enteramos que Ica había sido inundada. Entonces nosotros seguimos, bueno, el camión, la combi llegó hasta allá, hasta Ica, pero a un distrito lejano de Ica, donde el río se había desbordado aproximadamente unos 3 kilómetros. Entonces nosotros teníamos que seguir y lo que hicimos fue, bueno, ponernos la maleta en la cabeza y como 3 o 5 o 4 personas eran los que veníamos. Ahí en mancha, como se dice, cruzando, pero cada vez era el agua más alto, ya no llegaba al pecho, a veces casi nos desaparecía, así estábamos ya. Al intentar cruzar, la profundidad del agua había aumentado con corrientes internas llegando hasta 1.30 metros. Y es ahí donde el cansancio y las heridas hicieron que ya no tuvieran fuerza para más, ya no tuvieran fuerza para seguir continuando con el camino. Por cuestiones de Dios apareció un tractor cargador frontal que al verlos en esa situación tan difícil se dirigió hacia ellos y bajando su paleta hizo que subieran al tractor, de esta manera transportarlos hasta el otro extremo, donde por fin tendrían que llegar a su casa, es decir, tendría que continuar con su camino. Al entrar a la ciudad de Ica se toparon con un panorama desolador, casas totalmente destruidas, animales ahogados como vacas, cerdos, perros, gatos, entre más. Finalmente, aún así, con todo lo que le pasó en todo ese trayecto, pudieron llegar a su casa. Fue ahí que se encontraron con su familia y viendo que todos estaban sanos. Fue lo más reconfortante para ellos y en especial para el señor Dante, no importando lo material y poder estando juntos nuevamente.